Tengan todos ustedes muy buenos días. Pues muy feliz de nuevamente estar acá, ya como que normalizando la actividad académica y ojalá que pues normalizando las actividades en nuestra ciudad, en nuestro país. Les habla el doctor Tejada, soy médico internista, infectólogo. Pues y ahora vamos a hablar de un gran parágrafo de la infectología que son los biomarcadores, ¿no? Y dentro de los biomarcadores a la procalcitonina, que en realidad tuviéramos que hoy en día saber situar qué lugar le vamos a dar a los biomarcadores dentro del manejo clínico, que poco a poco se ha ido viendo pues que no sé si va a ser diagnóstico, no sé si va a ser pronóstico o incluso nos va a ayudar en decisiones terapéuticas, pero más o menos vamos a ir viendo qué lugar se le está dando hoy en día a los biomarcadores. Ahí tienen mi conflicto de interés, mi disclosure, no tengo ningún tipo de conflicto de interés que declarar para la presente ponencia. El 100% de las opiniones pues son a nivel profesional y en cuanto a la experiencia. Bien, y vamos a empezar un poquito la plática hablando de la agenda. Vean cómo les voy a dar algunos elementos de introducción. Para hablar de procalcitonina necesitamos sí o sí de recordar y conocer algunos elementos de la fisiología y del metabolismo normal de la preprocalcitonina, procalcitonina y calcitonina, para después entender cuál es la relación que tienen estos elementos con las infecciones, el uso de antibióticos, las decisiones terapéuticas, en fin. Vamos a hablar algo de fisiopatología, después cuáles son las situaciones anormales que nos elevan la procalcitonina, curva y valores normales. Vamos a revisar algunas guías y principalmente algunas recomendaciones oficiales, un caso clínico y conclusiones. Bien, entonces, a ver, empezaremos. Cuando hablamos de biomarcadores, y principalmente de procalcitonina, inicio esta plática hablando de lo que es el PROA. Ustedes saben que desde el año 2014, desde la Convención en Ginebra, se ha puesto a consideración un plan mundial de lucha contra la resistencia de las bacterias a los antimicrobianos. Y gran parte de este plan tenía como objetivo a lo largo del tiempo generar estrategias que nos ayuden a mejorar y a optimizar el uso de antimicrobianos a nivel hospitalario en todo el mundo. Eso es lo que hoy en día se conoce como Stewardship Antimicrobiano o lo que en otros lados se conoce como PROA, es decir, programas de optimización de antimicrobianos. Un programa de optimización de antimicrobianos, vean ahí, tenemos la definición, se los voy a leer. Es una definición muy bonita, está en la SHEA, en la ITSA, en la DEA, en la IA, en donde ustedes quieran buscarla. Dice, un PROA es un conjunto apropiado de acciones destinadas a utilizar los antimicrobianos de forma adecuada, garantizando como que tres cosas: costo-efectividad, o sea que sean más baratitos, ¿no? Disminuyendo efectos adversos y obviamente disminuyendo la resistencia a la bacteria, de las bacterias. Esta es una definición pues muy bonita, lo que en el fondo nos está diciendo, oigan, empecemos a utilizar mejor los antimicrobianos. Y como todo programa, estos se centran en estrategias. Una de esas estrategias, clásicamente, es la estrategia, ahí está, Start Smart, puesta a consideración por la United Kingdom en el año 2022-2023, que son estrategias que nos enseñan y que nos dictan a utilizar mejor antimicrobianos. Start Smart, inicia tu antimicrobiano de forma concienzuda, de forma inteligente. No le des antibióticos a cualquier fiebre, que yo ahorita te puedo decir como 10 causas de fiebre que no sean infección. No le des antibiótico a cualquier leucocitosis, que ahorita les pudiera decir como 20 causas de leucocitosis que no son infección. Inicien de forma concienzuda. La otra estrategia es el shorter is better, que es el nuevo mantra de la antibiótico-terapia hoy en día en el manejo clínico hospitalario. ¿Qué significa eso? Que ya se ha visto que los esquemas largos y prolongados de antibiótico, 14, 21 días, como los dábamos antes, no han generado mayor beneficio que considerar los esquemas hoy en día un poco más acortados. Es más, eran peor, porque generaban muchos efectos adversos y mucho gasto. Lo que antes la neumonía adquirida en la comunidad eran 10 a 14 días, hoy en día con 5 a 7 estamos bien. Lo que antes una neumonía intrahospitalaria eran 21 días a más, hoy en día con 8 días estamos bien. Ese es el shorter is better. Y el tercer componente, ahí lo tienen, los PRODIM, los programas de optimización, de diagnóstico microbiológico, donde una cápite de eso, de ese PRODIM, son los biomarcadores. Y definitivamente la procalcitonina está ahí y tenemos que situarlo hoy en día, porque han cambiado un poquito las cosas. Entonces vamos viendo de qué trata esto de procalcitonina. Vean cómo procalcitonina es una molécula peptídica, ahí la tienen,
conformada por 116 aminoácidos, y se constituye en realidad en una preprohormona. Esta preprohormona, como ven acá, el segmento azulito, el verde, el intermedio y el amarillo, se sintetiza a nivel de la glándula tiroides, como ustedes pueden ver en esta imagen. Entonces, fíjense, acá tenemos la glándula tiroides y las células encargadas de su síntesis y, bueno, secreción son las células parafoliculares C de la tiroides. ¿Alguien me puede decir cuál es el estímulo fisiológico normal para la producción de procalcitonina? Antes de eso, el estímulo normal, la inflamación sería un estímulo patológico. Imagínense que esta es una célula C de la tiroides. Esta célula C de la tiroides está equipada con absolutamente todos los elementos necesarios para sintetizar de forma normal, controlada y regulada la calcitonina. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la calcitonina con infecciones y antibióticos? Veamos. Estos genes son los genes involucrados en la regulación, en la síntesis y en la contrarregulación de una hormona que es la preprocalcitonina, la calcitonina y finalmente procalcitonina y finalmente la calcitonina. Una vez que estos genes se desreprimen, se expresan, regulan y contrarregulan, a nivel de la célula C de la tiroides, se va a dar una producción de procalcitonina, pero casi el 100% de esa procalcitonina va a ser escindida, va a ser cortada en calcitonina y esta se va a liberar a la sangre. ¿Cuál es el estímulo endocrino? El estímulo endocrino se ha visto que es, básicamente hay varios, pero es la hipercalcemia. O sea, cuando hay concentraciones elevadas de calcio, estas concentraciones son detectadas por estas células, se desreprimen estos genes, se sintetiza procalcitonina y esta célula tiene los elementos necesarios para escindir esta preprohormona y generar calcitonina. ¿Cuáles son los efectos de la calcitonina a nivel sistémico? Ustedes que están un poco más frescos en fisiología que yo. Si el estímulo es hipercalcemia, pues necesariamente esto irá a contrarregular osteoclastos, a favorecer la secreción renal de calcio, en fin, tiene muchos efectos. Pero lo que tienen que conocer acá es de que la procalcitonina, antes de convertirse en calcitonina, se metaboliza, se escinde casi al 100%. Es decir, no, en condiciones normales no tuviera por qué existir procalcitonina elevada en nuestra sangre. Tanto así que el valor normal, el valor sérico es 0.1 nanogramos por decilitro, o sea, casi nada. Porque bajo estímulo endocrino, hipercalcemia, casi el 100% de la procalcitonina se escinde en calcitonina y se libera a la sangre para ejercer los mecanismos que se necesiten. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver esto con infecciones y con antibióticos? Bueno, desde los años 2000, de los años 90 y 2000, se vio de que, oigan, hay un grupo de pacientes en los cuales se les venía elevando la procalcitonina sin que tengan ninguna patología tiroidea. Dijeron, ¿qué está pasando acá? Si yo sé que son las células C las que sintetizan, las que secretan procalcitonina, ¿por qué hay otro grupo de pacientes que están bien de la tiroides y se les está elevando la procalcitonina? Y es así que se vieron que hay muchos elementos que pueden elevar la procalcitonina más allá del estímulo endocrino, más allá de la hipercalcemia, más allá de la gastrina y muchas otras situaciones más que se han visto. Y se ha visto además de que pueden haber muchas partes de nuestro cuerpo, muchos otros órganos, fuera de la tiroides o más allá de la tiroides, capaces de sintetizar y liberar procalcitonina. Entonces se vio en este grupo de pacientes que era la respuesta inflamatoria descontrolada y desregulada, una respuesta inflamatoria sistémica, un SIRS, que inducía la síntesis y liberación extratiroidea, fuera de la tiroides, fuera de la célula C, de procalcitonina. Y le repito, incluso se conoce hoy en día cuáles son esos órganos que pueden liberar de forma activa procalcitonina gracias a su estructura celular. Son estos: pulmón, páncreas, hígado, riñón y tejido adiposo. Se lo repito: pulmón, páncreas, hígado, riñón y tejido adiposo. Y esto sirve bastante para saber cuándo solicitarla y cuándo no, porque ya después uno llega a las interconsultas y me ingresan una celulitis con solicitud de procalcitonina basal,
o a veces una gastroenteritis con solicitud de procalcitonina basal, y no saben el dolor de ojo que me da, porque ya sabemos que esos órganos que les acabo de mencionar no tienen lo necesario para sintetizar procalcitonina, incluso fuera del estímulo endocrino, en este caso estímulo inflamatorio. Entonces, hay causas de liberación de procalcitonina no infecciosa e infecciosa, a partir de una respuesta inflamatoria sistémica desencadenado por la fisiopatología que les voy a mostrar. Entonces imaginemos un escenario no infeccioso, un escenario de respuesta inflamatoria sistémica donde puede ser cualquier otra causa menos la infecciosa que está generando el problema. Interleucina. Se ha visto que en células, esta ya no es una célula C de la tiroides, esta es una célula que puede estar en cualquier otra parte del cuerpo dentro de los órganos capaces de sintetizar procalcitonina de forma extratiroidea, ¿ok? Puede ser una célula en pulmón, puede ser una célula a nivel del tejido adiposo, en fin, puede ser cualquiera. Pero esta célula ya no tiene el mismo aparataje que tenía la célula C parafolicular en cuanto a metabolismo de procalcitonina se trata. Ya no tiene todos los genes reguladores, contrarreguladores y excretores de procalcitonina. Solamente tienen el gen CGRP, que es el regulador. Ya no tienen todas las enzimas necesarias para escindir procalcitonina en calcitonina. Entonces, cuando viene el estímulo, esta vez ya no endocrino, sino inflamatorio, miren acá, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, factor de necrosis tumoral alfa, pues este es el estímulo que desreprime este gen, que es un gen un poco más regulado, un poco más controlado, se sintetiza la procalcitonina, pero esta célula no tiene lo necesario para convertir esta procalcitonina en calcitonina y se queda acumulándose como procalcitonina y se genera una secreción anormal a la sangre por un estímulo no endocrino o por un estímulo inflamatorio sistémico y no infeccioso además. Entonces, cuando hay una respuesta inflamatoria de origen o de etiología no infecciosa, hay muchas otras situaciones que pueden elevar la procalcitonina sin necesariamente ser infección. Ahí están, miren. Neoplasias pulmonares, choque cardiogénico, enfermedad renal crónica, hemodiálisis, cirrosis, quemaduras, traumatismos, cirugías grandes, y ahí nos falta la pancreatitis. Porque estos involucran procesos inflamatorios, donde van a estar todos estos elementos, interleucina 1, 6, 1B, factor de necrosis tumoral alfa, en órganos que también tienen todo lo necesario para generar de forma anormal procalcitonina fuera de la tiroides y más allá de estímulo endocrino, es decir, hipercalcemia. Por lo tanto, primer concepto para que lo tengan en cuenta, hay producción extratiroidea de procalcitonina. ¿Dónde era? Pulmón, riñones, páncreas, hígado y tejido adiposo. Segundo concepto importante, hay situaciones no infecciosas que pueden elevar la procalcitonina, ahí las tienen, la mayoría. ¿Por qué? Porque estos órganos son los que tienen justamente estas células con capacidad de generar de forma anormal procalcitonina extratiroidea. Entonces ahí viene la interconsulta, que tenemos un paciente con enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal que por algún motivo alguien le hizo una procalcitonina, está medio elevadita, interconsulta con medicina interna, interconsulta con infectología, ya está con banco IMI, mero, fluco. Oye, ¿no? El riñón por sí solo, o sea, en la enfermedad renal crónica y la hemodiálisis se puede elevar en cierta forma la procalcitonina, evalúalo mejor. O por lo menos no pienses que es necesariamente infeccioso. Después viene el paciente con cirrosis, que ingresa con ataque al estado general, tal vez algo de fiebre, alteración del estado mental. Por algún motivo alguien le hace una procalcitonina y está elevado, uy, no debe ser meningitis, interconsulta con neurología, con infectología, y no. Oye, a lo mejor es una encefalopatía hepática, porque se ha estreñido o por algo, porque la procalcitonina puede estar de por sí elevada. Ya saben que el hígado es uno de los órganos que sintetiza de forma extratiroidea procalcitonina. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo mismo con la cirugía. Paciente con cirugía grande, en su postoperatorio inmediato, le habrán hecho una Whipple, le habrán hecho una resección, algo, le hacen por algún motivo una procalcitonina, sale elevado, uy, no, hay que dar antibióticos, debe estar infectándose. No, solamente la cirugía, la agresión de los tejidos por afectación del tejido adiposo puede generar liberación de procalcitonina extratiroidea sin ser infeccioso. Hasta que dijeron, bueno, hay un estímulo más. ¿Alguien puede decirme de qué se trata esto? El primer estímulo para la secreción normal de procalcitonina habíamos visto que es la endocrina, la hipercalcemia, que pueden haber otras más, pero es la principal. El segundo es la respuesta inflamatoria sistémica,
y el tercero serían estos. Ahí están las bacterias. ¿Quién me dice? Bueno, esto es una pared bacteriana, esto es una estructura superficial de la bacteria. ¿A qué hace referencia el A? ¿A qué hace referencia el B? Acá tienen la membrana celular, el peptidoglicano, ácido lipoteicoico y teicoico, y de este lado tienen un espacio periplásmico con lipopolisacáridos. ¿Cuál es A? ¿Cuál es B? ¿Cuál es gram positivo? ¿Cuál es gram negativo? Entonces se ha visto que más allá del efecto del estímulo endocrino, más allá del estímulo inflamatorio no infeccioso, ya después se ha visto que las estructuras de superficie de las bacterias, principalmente los lipopolisacáridos, estos que ven acá, estos de superficie, y los polisacáridos de los gram positivos, son un estímulo muy fuerte para la síntesis y producción de procalcitonina a nivel extratiroideo, sin estímulo endocrino o con estímulo endocrino, pero es uno. Entonces acá la fisiopatología cambia un poco. Entonces miren, acá ya estamos hablando de una respuesta inflamatoria sistémica de etiología infecciosa donde están los lipopolisacáridos como principal agente estimulante de la liberación de procalcitonina. Y vean la fisiopatología, acá también cambia. Esta es la misma célula, la misma célula extratiroidea en riñón, pulmón, tejido adiposo, hígado, ¿no? Pero el gen involucrado ante este estímulo es otro. Es el gen CALC1 o el gen CALC-A, principalmente el gen CALC1, que este es un gen que no tiene límites, es el no regulado. Por eso cuando por estímulo del lipopolisacárido se reprime este gen, la síntesis de procalcitonina no es controlada, no es lo mismo que la célula tuviera todos los genes de regulación y contrarregulación o solamente el CGRP, como en el caso del estímulo inflamatorio únicamente. El estímulo infeccioso bacteriano mediado por lipopolisacáridos es descontrolado o no tan regulado porque el involucrado es este gen. Por lo tanto, en presencia de bacterias y en presencia de lipopolisacáridos se estimula este gen, se libera procalcitonina. Recordemos que estas células no son como las células C, esta procalcitonina no se va a escindir en calcitonina y se va a dar una secreción anormal pero descontrolada. Y es ahí que nos dicen, bueno, oye, esto estaba como que bueno, dijeron por ahí en los años 2000. Significa que cuando hay infecciones la procalcitonina nos puede dar diagnóstico, nos puede dar pronóstico y nos puede dar seguimiento. Bueno, hoy en día ya no es tan así, ya no es tan diagnóstica, vamos a ver por qué, pero sí de que se puede utilizar, bien utilizada, sí que puede ser útil para el seguimiento, para el pronóstico, para tomar decisiones en cuanto a terapia antimicrobiana. Entonces decidieron estudiarla. Dijeron, bueno, ¿qué hacemos con esta procalcitonina? Haremos la comparación de sus curvas cuando empieza la injuria, es decir, cuando la persona se infecta y se expone al lipopolisacárido, cuánto tiempo tarda el organismo en secretarla, en cuánto tiempo es el pico de procalcitonina, cuánto dura la meseta y en cuánto tiempo se elimina o disminuyen sus valores. Miren acá este recuadro muy interesante, pero así como interesante antiguito, publicado en la enfermedad Infection Microbiological Disease por el grupo de Julián Jiménez ya desde el año 2015, donde han hecho verdaderamente un estudio de comparación de las curvas séricas que tiene la procalcitonina y la han comparado con las curvas séricas de todos los otros marcadores. Miren, ahí tenemos interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 10, proteína C reactiva y en rojito está la procalcitonina. Empieza la injuria, la persona como que se infecta, ¿no? En este caso, y miren, la secreción ya está en 4 a 6 horas, es decir, desde que el lipopolisacárido estimula el gen CALC1 para que se reprima, sintetice procalcitonina y se libere, son 4 a 6 horas, o sea, nada, dijeron, genial, esto sí sirve. Y en realidad el pico sérico más o menos está a las 12 y 24 horas, menos de un día. Por eso cuando ingresan los pacientes a veces dicen, les pediremos procalcitonina porque esto es rápido, si está infectado nos vamos a dar cuenta. Si el estímulo o la injuria persisten, la procalcitonina va a estar en todo momento generando una meseta en valores elevados. Por ejemplo, por eso aquí dice que genera una meseta sérica en injuria persistente. Pero si por algún motivo la injuria es controlada, es decir, se controla el foco infeccioso, se le da un buen antibiótico, se trata la infección,
¿no? El ratio de disminución sérica de esta procalcitonina a razón del 50% es a razón del 50% en las primeras 24 horas. Este es el motivo por el cual las guías nos dicen, oigan, hagan curva de procalcitonina cada 48 a 72 horas, porque su vida media es de un día. ¿Bien? Entonces, y comparemos, acá está el estímulo inflamatorio, ¿no? Miren, interleucinas, factor de necrosis tumoral, y recién a las 4 a 6 horas se eleva la procalcitonina, es casi inmediato. Y después este estímulo pues disminuye, pero la procalcitonina puede seguir en una meseta. Entonces, a partir de acá nos falta conocer los valores normales. Alguien había dicho por ahí, pues bueno, en condiciones normales, cuando la secreción de procalcitonina está mediada por estímulo endocrino y sintetizada por células C parafoliculares, los valores normales son menores a 0.5, de 0.1. Entonces, cuando ustedes ven en sus laboratorios de 0.5 para abajo, considérenlo normal. Ahí la tiroides y las células C están funcionando de manera normal, no hay ningún estímulo inflamatorio ni infeccioso que esté elevando la procalcitonina. Pero ya después se dijo, oye, ¿qué pasa si la procalcitonina está entre 0.5 a menos de 1? A lo mejor ahí sí se tiene una respuesta inflamatoria. Está elevada, pero no tanto. ¿Por qué? Porque recuerden, la célula con el gen un poco más controlado, con el CGRP, la respuesta inflamatoria sistémica por per se estimula al gen CGRP y eleva la procalcitonina, pero no tanto, no tanto. En cambio, ya cuando hay lipopolisacáridos en el medio, o sea, una infección bacteriana, el gen involucrado, el gen CALC1, este sí ya es medio descontrolado. Entonces, los valores por encima de 1, 5, 10 o más de 10 ya nos están orientando, no diagnosticando, ojo, nos están orientando a que sí hay un cuadro séptico, sepsis severa o choque séptico. En la mayoría de los casos, porque les repito, hoy en día la procalcitonina no es diagnóstica, no nos sirve para hacer diagnóstico, pero sí nos orienta. Entonces, si habiendo conocido esto, revisemos un poquito cuáles son las principales recomendaciones de las guías internacionales que hoy en día nos hablan de procalcitonina. Entre estas están la ITSA, ¿no? La Infection Disease Society of America, la CDC, OMS y recientemente las guías de Surviving Sepsis Campaign 2026, que no sé si las habrán revisado, pero que tiene un apartado de biomarcadores, tanto para el diagnóstico, donde ya nos dicen que no es útil, como para el seguimiento, donde ahí sí cobra mayor importancia y relevancia. Entonces veamos qué nos dicen estas guías y ya vayamos respondiendo a algunas preguntas. Entonces, ¿en qué casos no considerar uso de procalcitonina? ¿Cuándo no pedir? Y esto les va a servir mucho para sus guardias o para su praxis. Infecciones de vías respiratorias altas, faringitis, amigdalitis, sinusitis, bronquitis y empiema no soliciten procalcitonina. ¿Alguien puede decirme por qué? A ver. Una persona. Dime. Porque son vías respiratorias altas, mientras que, por ejemplo, pulmón es el que secretaría la procalcitonina de forma extratiroidea, entonces al ser una infección respiratoria alta no estaría la secreción. Listo, sí, más o menos por ahí va. Primero porque estas son infecciones que no generan un proceso inflamatorio sistémico tan importante como para estimular al gen CGRP. O sea, una faringitis no te va a llevar a SIRS, una amigdalitis tampoco. ¿No? Y segundo, porque son órganos que se ha visto no tienen el aparataje necesario para la síntesis extratiroidea de procalcitonina. ¿Okay? Por lo tanto, cuando hay faringitis, amigdalitis, sinusitis, bronquitis y empiema, se ha visto que las hojas pleurales tampoco tienen la capacidad celular de generar procalcitonina extratiroidea. No la soliciten. ¿Sí? Avancemos. Infecciones urinarias no complicadas, uretritis, prostatitis, cistitis y pielonefritis, tampoco. Tampoco, a no ser que una pielonefritis te esté llevando a un cuadro séptico, sí. Pero después no la soliciten. De la misma forma, infección de piel y tejidos blandos no complicadas, la celulitis, no la soliciten. Ahora, si la persona trae una infección de piel y tejidos blandos, que está haciendo una fascitis, que está descompensando al paciente, que es una sepsis compartida a focos de piel y tejidos blandos, ahí sí, porque está en sepsis, pero una celulitis como tal no, porque el tejido muscular
La piel, tejido celular subcutáneo, no tiene el aparataje celular necesario para sintetizar procalcitonina extratiroidea. El tejido adiposo sí, por eso en el gran quemado, pero después en una celulitis no. Gastroenteritis, gastroenterocolitis, infección postclostridoides tampoco. Esta es una de las principales que a mí me ha tocado ver, no en este hospital, en otros centros, donde sí entra con una gastroenteritis, está con una diarrea procalcitonina, sale normal y todos confundidos, o sea, está infectado pero la procalcitonina normal, pero es que claro, sabemos que mucosa gastrointestinal, donde sea que esté, no sintetiza procalcitonina extratiroidea, ya lo hemos revisado, eso ya se sabe. Infecciones bacterianas atípicas, legionela, micoplasma, clamidia, de todas las especies. ¿Alguien pudiera decirme por qué estas infecciones no liberan procalcitonina? Que en estas no hay que solicitarlas, ojo. ¿Por qué? Ok, porque el metabolismo de este tipo de microorganismos, de estas bacterias, es básicamente intracelular. Por lo tanto, está metidita ahí dentro de las células. Y el lipopolisacárido, que pueden tenerlo o no, no tiene chance necesaria como para estimular los genes que les había explicado previamente, porque está ahí metidillo dentro de las células. Esa es una de las causas, pueden haber muchas otras más. ¿Bien? Infecciones micóticas, candidiasis, aspergilosis, coccidioidomicosis y mucormicosis y muchas otras más. ¿Por qué? Acá sí que no pueden fallar, a ver, díganme por qué. A ver. Porque básicamente la estructura superficial de los hongos no predomina la presencia de lipopolisacáridos. ¿Qué es lo que hay en la superficie de los hongos? Bueno, colesterol, ergosterol y muchas otras situaciones más, ¿no? Es decir, la superficie, los hongos no tienen el estímulo necesario para la síntesis de procalcitonina, nada más que por eso. ¿Y por qué las infecciones virales no? La mayoría de las infecciones virales no, aunque en algunos casos me ha tocado ver cuadros de infecciones virales donde sí me elevan procalcitonina. Quizá vaya a ser porque en las infecciones virales la vía fisiopatológica de su respuesta inmunológica implica el factor de necrosis tumoral alfa, que se ha visto es uno de los factores estimulantes también para liberación de procalcitonina. Pero hasta no corroborar o comprobar eso, las infecciones virales no me elevan la procalcitonina como tal, o sea, no son una guía, pero que bueno, pues en mi praxis en cierta forma sí lo pude ver. Entonces, quédense, esta es una de las láminas más importantes de la plática. ¿En qué situaciones no solicitar procalcitonina? Ahí están todas estas. Y entonces, ¿en qué casos solicitar? Ustedes ya verán. ¿En qué casos sí realmente nos sirve? Entonces, lo que nos dicen las guías es la siguiente. Solicitar procalcitonina basal en caso de sepsis bien documentada. Ustedes ya han revisado la Survive Sepsis Campaign 2026, ya tienen los criterios, las definiciones. Bueno, si un paciente entra con un cuadro séptico, independientemente del foco, ahí sí solicítensela, ahí piden procalcitonina. Porque ustedes entenderán, la fisiopatología de la sepsis implica liberación de muchos otros biomarcadores que son estimulantes para la síntesis extratiroidea de procalcitonina, independientemente del foco. Si tienen una sepsis a piel y tejidos blandos, aunque sabemos que en músculo y piel no se libera procalcitonina, pero esto es sepsis, ya justifica. Si tienen un cuadro séptico a foco abdominal, bueno, la parte abdominal no libera procalcitonina extratiroidea, pero es un cuadro séptico. Entonces, cuando hay una sepsis bien documentada, ahí soliciten. El grado de evidencia es 1B, ojo. Cuando tienen una neumonía adquirida en la comunidad grave, por CUR 65, por guías, por cualquiera de los scores para catalogar la neumonía, pues solicítenla, con nivel de evidencia 2A, cuando tienen una neumonía intrahospitalaria y cuando tienen una neumonía asociada a ventilador. Estas son las situaciones en las que ustedes con toda seguridad deberían solicitar procalcitonina basal, no para el diagnóstico, sino para después hacer un seguimiento. Entonces, acá no se constituye en un elemento diagnóstico, les repito. La neumonía adquirida en la comunidad tiene sus criterios. Si ustedes la diagnostican, pues perfecto. Pídanle procalcitonina basal, no para confirmar su diagnóstico, sino para que cuando le inicien un tratamiento, más allá en el tiempo, le hagan un seguimiento de procalcitonina y verán si es que está disminuyendo o no, y si es que está yendo bien su tratamiento. No es para el diagnóstico. ¿Bien? Entonces, que se les quede bien. Sepsis bien documentada independientemente del foco, neumonía adquirida en la comunidad grave, neumonía intrahospitalaria, neumonía asociada al ventilador. Esas son las situaciones donde debiéramos solicitarlas de forma basal.
Y finalmente, ¿con qué frecuencia se tiene que solicitar procalcitonina? Esto ya me lo tienen que decir ustedes, habiendo conocido la tablita de su curva basal. ¿Con qué frecuencia? Bueno, las guías mencionan que se tiene que hacer una curva de procalcitonina miren cómo menciona acá, ITSA 2022 recomienda realizar cada 48 a 72 horas. ¿Por qué creen que es eso? Porque la vida media en condiciones patológicas, bueno, normales y patológicas es de 24 horas. Si la injuria persiste, pues hará una meseta, pero es 24 horas. Y sabemos que si controlamos ese foco infeccioso, si damos una buena terapia antimicrobiana, el ratio de disminución de procalcitonina es del 50% en las primeras 24 horas. Por eso la guía nos dice, bueno, hazle un control cada 48 a 72 horas. La pregunta es si en nuestro medio, en nuestros hospitales, en nuestro país, tenemos lo necesario como para hacer un control cada 48 a 72 horas. Quizá no. Quizá un paciente no tenga chance de pagarse solamente su procalcitonina cada 48 a 72 horas. Bien. Lo que yo generalmente hago es, identifico el foco. Oye, bueno, estamos con una neumonía intrahospitalaria, que es lo que más, en algunos casos, en el último tiempo hemos visto acá. Tenemos una neumonía intrahospitalaria bien documentada. Pues le hagamos su procalcitonina en este momento. ¿Ok? Sale en 10. Algunos casos salieron en 5. Ok, perfecto. Es una neumonía intrahospitalaria con procalcitonina de base en 5. Le damos tratamiento, a lo mejor nos liga el cultivo, le damos el tratamiento dirigido con cultivo, y no le pido la procalcitonina en unas 48 a 72 horas porque sé que no estamos en un medio donde a lo mejor se puede cumplir esta recomendación, ¿no? Pero sí se la pediré. ¿En cuánto tiempo habíamos dicho que se trata la neumonía intrahospitalaria? Por lo menos 8 a 10 días. Pues a esa se la pido llegando al día 7 a 8. Como para decir, oye, bueno, ya estamos al día 8 de tratamiento, ya estamos como… y la procalcitonina está como que disminuyendo. Ahora, acá viene otro concepto. La procalcitonina solita, los biomarcadores solitos no tienen que ser el único parámetro para liberar al paciente de antibióticos, para descontinuar antibióticos. Eso tiene que venir acompañado de 3 cosas, en el caso de neumonía: de mejoría clínica, de efervescencia, disminución de leucocitos, disminución de requerimiento de oxígeno. Si cumple todo eso y de paso tu procalcitonina está mejorando, sí, pues ya como que finalizas el antibiótico, porque entiendes de que tu tratamiento está generando un efecto de clearance microbiológico y por lo tanto no hay tanto lipopolisacárido que esté estimulando las células para la liberación de la procalcitonina. Por lo tanto, retírale con confianza el tratamiento antibiótico. Entonces, generalmente, eso es lo que yo hago, ¿no? Si tengo una neumonía adquirida en la comunidad, estamos bien con 5 a 7 días. Ingresó día 1, le hacemos su procalcitonina, está en 3, pues entre el día 5 y 6, antes del día 7, le haré su controlcito. Entonces ahí viene la pregunta: ¿cuánto tiene que bajar la procalcitonina para que yo diga, esto está yendo bien? ¿No? Ahí está, no. Ahí está. ¿Cómo realizar el desescalamiento? Dice, la procalcitonina por debajo de 0.5 microgramos por decilitro ya puede ser un parámetro, pero no solito, ojo. Si estamos hablando de sepsis, pues su paciente tendrá que tener mejoría clínica, tendrá que estar bien compensada la hemodinamia, tendrá que estar afebril y en defervescencia, sin leucocitosis, y si le hace su procalcitonina y ya está por debajo de 0.5, pues bueno, ya, dependiendo del foco, ya piensa en retirar antibióticos. O si ha existido una disminución del 80% de valor basal medido como parámetro, adicional a todos los otros criterios. Es decir, si entró con 10 y ahora está con 2, bueno, 2 no es normal, pero ya es casi más del 80% del valor inicial basal, significa que estás en buen camino. Okay. Este es el criterio como para más o menos ir pensando en el desescalamiento. Bien. ¿Qué pasa si tienes tu procalcitonina inicial basal y tu control a las 48 o 72 horas o cuando tu centro o la realidad de tu centro permite hacerlo, la procalcitonina persiste elevada en los mismos valores? Sí, ahí sí me la pienso. Y, oye, algo aquí está pasando. Agua corre por mi casa, entonces medio que no bajó la procalcitonina, el paciente medio que no va mejorando, sigue con fiebre, hay una leucocitosis ahí, no hay mejoría clínica, la procalcitonina no está estancada ahí en el mismo parámetro, pues le mantengo el tratamiento. Y ojo, hay que ir evaluando. Y más aún, si tu valor basal fue de 5, le inicias un tratamiento empírico, te llegó el cultivo, le ajustas el antibiótico,
y en tu control, cuando puedas hacerlo, no solamente se ha mantenido en un valor similar, sino se ha elevado, ahí tienes que reevaluar a tu paciente. A lo mejor tiene un foco adicional, a lo mejor no estás con un buen antibiótico, a lo mejor tiene otra situación no infecciosa que está elevando la procalcitonina, ahí sí que tienes que elevar a tu paciente, reevaluar a tu paciente y guiarte por estos parámetros. Lo que necesito que ustedes entiendan de esta lámina es de que la procalcitonina no es un elemento que por sí solo nos sirva para hacer el seguimiento y pronóstico, siempre tiene que venir de la mano y acompañada de otros criterios. La mejoría clínica, la de efervescencia y la baja de leucocitos. Y dependiendo del foco, ¿no? Si tú tienes una neumonía, pues todo lo que les he dicho, más disminución del requerimiento de oxígeno, claro. Si tú tienes una infección de piel y tejidos blandos, todo lo que les he dicho, más la mejoría local, o sea, si no tienes respuesta inflamatoria local, si no está el área eritematosa, si no hay dolor desproporcionado, si es que no hay calor local, es decir, tienen que evaluar cada foco per se, ¿me entienden? Entonces, constantemente, y ya para terminar, en muchos artículos, ya hoy en día en redes sociales, se veía esta lámina, que en realidad es un adaptado de lo que nos decía Brecott en el año 2015 en el International Journal of Antimicrobial Agents. Nos decía los criterios o los parámetros para el diagnóstico y el inicio de la procalcitonina. Esto es un concepto un poquito ya antiguo. Nos decían que el valor basal puede ser diagnóstico y nos puede ayudar en la decisión de si iniciar o no iniciar antibiótico. Nos decían que cuando la procalcitonina estaba menos de 0,5 no inicies antibiótico. Ojo, esto ya es un concepto antiguo. Nos decían que cuando está entre 0,5 a 1, sí, ahí, medio que te la tienes que pensar, y cuando está por encima de 1 a 2, no, ahí sí ya con toda seguridad. Hoy en día esto ya ha cambiado. La procalcitonina no es diagnóstica. Y todo esto ha cambiado, ¿por qué? Porque ustedes saben que ya pueden haber muchas infecciones que no elevan procalcitonina y aún así le tienes que dar antibiótico. Porque ustedes saben que hay muchas situaciones de carácter no infeccioso que pueden elevar la procalcitonina y te pueden confundir. Entonces no te sirven para el diagnóstico. La procalcitonina por sí sola no es útil para el diagnóstico y no es útil para la decisión de inicio de antibiótico o no. Ahí el criterio clínico y los criterios diagnósticos son mandatorios por encima del biomarcador. ¿Correcto? ¿Sí? Pero sí se mantiene la recomendación de aquí abajito, que es lo que habíamos repasado antes. Le haces un valor inicial, un valor basal, no diagnóstico, solamente basal, le inicias antibiótico, le pides cultivo, ajustas tu antibiótico con el cultivo y a las 48 o 72 horas, o cuando puedas, si está en 0,5 o menos del 80% del basal, pues ahí sí, lo que habíamos dicho. Si se mantiene en el valor, pues continúas el antibiótico, o si se eleva la procalcitonina por encima del valor basal sin evidenciar mejoría de tu paciente, pues ahí reevalúa tu caso. Bien. Ya para finalizar entonces con todas esas recomendaciones, les traigo un caso clínico que hemos visto aquí en nuestro hospital y que va a ser de mucha utilidad, porque me parece muy didáctico y académico. Se trata de una femenina de 37 años, sin crónico-degenerativos, con antecedente de tenencia de aves. Que ustedes verán que en microbiología y en infectología siempre evaluamos el contacto con animales porque son un antecedente importantísimo de la anamnesis que muchas veces nos orienta. Si la persona estará en contacto con conejos, ojo, Francisella tularensis. Si la persona tiene contacto con aves, ojo, gripe aviar e influenza. Si la persona tiene contacto con perros, mucho ojo con hidatidosis. Si la persona tiene contacto con gatos, toxoplasmosis, Bartonella, en fin. Es decir, cada microorganismo cada animalito está relacionado con algún proceso infeccioso y siempre hay que preguntar. Entonces, esta tenía contacto con aves y nos ingresa con un cuadro clínico inespecífico. Malestar general, fiebre, tos seca que no era productiva, disnea grandes esfuerzos y mencionaba algo como que artralgias, mialgias. Una fase prodrómica de cualquier infección. Con todo eso podía hacer lo que quieran. Esto desde el punto de vista semiológico mucho no nos decía en aquel momento, o no me decía en aquel momento. Cuando vemos sus laboratorios, leucocitosis de 12.260. Sedimentación elevada y proteína C reactiva por los cielos. Oigan, no, esta trae algo. Esta sí que trae algo. Le han hecho un panel virológico porque hay fiebre, hay tos seca y disnea, debe estar en pulmón la cosa.
Le han hecho un panel virológico por el antecedente de la tenencia de aves. Le han testeado COVID, influenza, sincitial respiratorio y todo lo que testeamos en nuestros paneles. Dio negativo. Le hicimos cultivos, ya venía con algunos cultivos extrainstitucionales, le hicimos cultivos nuestros, secreción bronquial, coprocultivo, hemocultivo y todos negativos. ¿Bien? Y la procalcitonina en este valor, ¿ese valor es normal, sí o no? ¿Sí? Está en rojo, ¿eh? Sí, pues sí es normal. Sí es normal, es una procalcitonina normal. Y cuando le hacemos la tomografía, miren ahí la tremenda neumonía que traía esta paciente. Con un infiltrado alveolar, con tendencia a la consolidación y algunas áreas de vidrio deslustrado. Dije ahí, oye, a nadie le queda duda que esta es una neumonía, ¿o sí? ¿No? ¿Por qué había una paciente de 37 años con fiebre, tos seca, no productiva? Yo digo, con esto debería estar expectorando pus, y no lo hacía. Debería tener dolor pleurítico en puntada de costado, no lo tenía. A lo mejor una leucocitosis elevada, y sabemos, y esta se catalogó como una neumonía como que moderada. Entonces yo digo, bueno, con todo esto, lo que no entendía y lo que a mí me llevó al diagnóstico es la procalcitonina normal. Y se catalogó como una neumonía típica. La procalcitonina fue la que por lo menos a mí me convenció que esta era una neumonía atípica. Entonces ustedes díganme, ¿cuáles son las causas de neumonía atípica en general? A ver, ¿cuál? Ya, legionela, micoplasma y... ¿Cuál más? Se sospechó de gérmenes atípicos y como ustedes saben, pues estos gérmenes atípicos tienen un metabolismo ¿dónde? Intracelular. Lo que se infirió en esta paciente, y creo que a la postre sí se confirmó por estudios moleculares, no acá en el hospital, fue una neumonía atípica por clamidia. Y por el antecedente de aves, una clamidia citachi, ¿no? ¿Qué significa eso? Que la procalcitonina normal no nos descarta patología infecciosa, pero sí nos orienta. Entonces ya las conclusiones. Reglas de oro para el uso racional de la procalcitonina. Siempre tomen en cuenta las causas no infecciosas de elevación de procalcitonina. Cirugías grandes, pancreatitis, traumatismos, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, hemodiálisis, choque cardiogénico en algunos casos. Tomar en cuenta las infecciones en donde no es útil solicitar procalcitonina. Infecciones de vías respiratorias altas, empiema, pleural, infecciones gastrointestinales, neumonías atípicas o infecciones por gérmenes atípicos, por su metabolismo intracelular, infecciones fúngicas y por clostridioides. En esas infecciones no soliciten procalcitonina. Solicitar solamente en situaciones con evidencia documentada. ¿Cuáles eran? Sepsis bien documentada con nivel de evidencia 2A, neumonía intrahospitalaria asociada a ventilador y neumonía grave con evidencia 1A para arriba. ¿Bien? Finalmente, usar la procalcitonina para optimizar antimicrobianos. Es decir, en las situaciones bien documentadas, utilícenla, pero nunca sola, siempre con parámetros de la mano clínicos y otros laboratorios. Y siempre siempre correlacionar con parámetros clínicos. Pues eso es todo, ahí está mi universidad y cualquier duda pueden ingresar a mi QR y les lleva a mi tarjeta virtual. Muchas gracias, estoy atento a cualquier pregunta.